Hola, muy buenos días para todos en esta mañana, en nuestro segundo simposio internacional del síndrome de Prader-Willi. Bienvenidos al taller Preguntas, Respuestas y Acción en Rehabilitación, Manejo de Crisis Conductual, y vamos a hacer especial énfasis en el manejo de las crisis en lo que se denomina sala de terapias. Mi nombre es Carolina Cárdenas Vargas, soy máster en enfermedades raras, especialista en neuropsicología infantil, trabajo como neuropsicóloga de Fundación Ideal, soy la directora médica de la Asociación Colombiana Síndrome de Prader-Willi y docente de posgrado de neuropsicología de la Universidad Mariana Calle. Bienvenidos en esta mañana y esperamos que estén disfrutando de este nuestro segundo simposio internacional. Vamos entonces a dar inicio a esta mañana de taller. Esperamos que disfruten de este tiempo que vamos a estar. El objetivo que me he propuesto es compartir con nuestros invitados panelistas, que ahora los van a conocer, de diferentes especialidades, socializar y compartir orientaciones prácticas para el manejo integral de las crisis que comúnmente pueden presentar a nivel conductual las personas con síndrome de Prader-Willi en sala de terapias. Por la novedad que hemos tenido y los cambios que hemos tenido por la pandemia que todos estamos viviendo a nivel mundial, está sucediendo que ya la atención no se limita a la sala de terapias en un centro de terapias, en un centro de rehabilitación o en una entidad de salud. Cada vez más hemos tenido que acercarnos a la metodología de atención en casa o atención en domicilio, y también nos hemos tenido que acercar a lo que se llama la teleconsulta, la teleorientación, telerehabilitación o atención remota. Entonces vamos también a dar orientaciones porque es la coyuntura que estamos viviendo en este momento. ¿Cuál va a ser la metodología para desarrollar esta conferencia taller? Brevemente les voy a explicar a todos nuestros participantes, tanto los panelistas invitados que estarán conmigo, como al público en general que hemos tenido como participantes o tenemos como participantes en esta mañana. Inicialmente voy a hacer una introducción. Sabemos que ustedes han estado estos 2 días de simposio escuchando acerca de las características, diagnóstico y todo lo que tiene que ver con el síndrome de Prader-Willi, pero voy a hacer un recorderis con relación a lo que tiene que ver con las crisis de comportamiento en personas con Prader-Willi. Seguidamente vamos a hacer un conversatorio, un panel, con los panelistas invitados. Les decía que tenemos profesionales de diferentes áreas: psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, y vamos a tener también una persona que tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con la expresión corporal, con el manejo de terapias desde otro enfoque más holístico. Orientaciones prácticas y conclusiones en la parte final de nuestro taller. Allí vamos a precisar entonces ya lo que todos queremos saber, el qué hacer. Que seguramente por la experiencia tenemos el qué hacer, pero con este tiempo de aprendizaje vamos a lograr concretar mucho más ese ABC que nos puede ayudar a tener unas mejores prácticas en la atención integral. Al final tendremos entonces para todos ustedes, nuestros participantes en sala, público en general, una sesión de preguntas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la introducción. Tiene que ver entonces con el recordatorio de qué es una crisis conductual, el síndrome de Prader-Willi. Sabemos que seguramente quienes hemos atendido a personas con síndrome de Prader-Willi nos hemos enfrentado en algún momento a una crisis de conducta. No solamente son las familias las que enfrentan estas situaciones, sino también en sala de terapia se puede presentar, tanto en modalidad remota como en casa, en atención en casa, como en la sala de terapias. Para explicar brevemente qué es una crisis conductual o cómo se caracteriza en personas con Prader-Willi, me gusta mucho utilizar esta gráfica que está en la presentación por 2 razones. Este rompecabezas hace alusión a
bonita habilidad y especial habilidad que tienen las personas con síndrome de Prader-Willi, que es la habilidad inusual de armar rompecabezas. No todo tampoco es crisis en las personas con síndrome de Prader-Willi. También tienen muchas habilidades que nos pueden ser muy útiles para controlar las crisis de conducta. Y la otra gráfica me gusta porque las crisis conductuales en personas con Prader-Willi se caracterizan porque empiezan de menos a más. Llegan a un punto de notable excitación, de notable exacerbación de esa conducta y luego comienza a bajar. Entonces, hay momentos clave en la intervención de la crisis conductual, como por ejemplo el inicio, los primeros segundos de esa situación conductual, como el momento máximo de manifestación de esa conducta. Rápidamente, entonces, recordemos a qué nos podemos enfrentar en nuestra bonita labor de intervención a través de la rehabilitación integral. Pueden presentar momentos de impulsividad, cambios súbitos de conducta y emocionales, es decir, de repente están calmados y entrar en llanto incontrolado, o en oposición, o en una rabieta, o en una autoagresión, incluso de morderse o hurgarse la piel, por la relación que hay con las personas con síndrome de Prader-Willi con relación al picking, por ejemplo. Y puede verse aumentado en ese momento. Puede aumentar sus conductas también de heteroagresión, puede golpear, puede morder, puede tirar objetos, pueden tornarse incluso reactivos, es decir, que de manera inesperada reaccionen a un estímulo que no hemos reconocido como detonante. Y así hay conductas y diferentes conductas que pueden manifestarse en un momento de crisis. Habiendo entonces recordado cómo es una crisis de comportamiento, vamos a pasar a nuestro conversatorio con los panelistas que tengo invitados en este momento y me acompañan en este momento. La intención de tenerlos como invitados es por su experiencia, porque son personas que han trabajado en atención integral en rehabilitación y seguramente quienes nos están escuchando en este momento y participando de este taller conferencia se van a sentir identificados con las situaciones que vamos a exponer alrededor de las preguntas que nos hacemos de cómo manejar estas crisis, pero lo interesante va a ser que cada uno desde su disciplina, desde la psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, vamos a empezar a mirar entonces cómo podrían resolverse estas situaciones o estos momentos de crisis, e incluso desde una experiencia que me parece muy especial, que es una experiencia más holística, que no es netamente terapéutica, pero que apoya de una manera muy especial los momentos terapéuticos. Entonces nos acompaña Antonio Salazar, que es psicólogo, programa Leo Kanner, con experiencia en manejo conductual, también psicólogo de Antonio, quiero empezar este conversatorio con usted para iniciar este panel. Y quiero iniciar con un caso, una situación que se presenta comúnmente. Es una situación conocida en sala de terapias. Es un caso real, un niño de 6 años con lenguaje no verbal, se comunica especialmente a través de señas naturales, dice algunas palabras claras, tiene un déficit cognitivo y es muy conocido en sala de terapias porque cada vez que llega el momento de cambiar de terapeuta, de pasar de una terapia a otra, reacciona con llanto, se torna ansioso, se quiere ir de la sala a buscar a la mamá, se le dificulta calmarse, incluso se muerde. Antonio, desde su experiencia, ¿qué hacer para manejar esta crisis de conducta? ¿Cuáles serían esas orientaciones que usted podría compartirnos? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto. Me encanta estar en este simposio y agradezco la invitación. Soy Antonio Salazar, soy psicólogo. Mi especialidad mayor es el campo del autismo y las alteraciones de conducta y la hiperactividad. El caso que se presenta ahora, el niño que tiene una conducta disruptiva se llama
aquel comportamiento que altera el entorno cercano. Llorar, gritar, tirarse al piso, arrojar objetos, golpear puertas. Hay un sinnúmero de conductas. Lo que se tiene claro en el campo de la terapia de conducta es que hay que encontrar un porqué. El doctor Edward Carr de la Universidad de New York, un experto mundial en comportamiento y autismo, ha expresado en un libro que escribió magistral de que las dificultades de comportamiento están generalmente asociadas a una imposibilidad de comunicarse adecuadamente o también a una disminución de la posibilidad de comunicarse. Para intervenir, porque lo que se observa es la conducta, el niño se golpeó, se tiró al piso, empujó la mesa, regó lo que había en la mesa. Es muy importante entender qué pasa con la conducta. Tiene generalmente 4 propósitos. Una conducta alterada en este campo de alteraciones del desarrollo tiene 4 propósitos. El primero, llamar la atención. Con su conducta el niño llama la atención. Hay que acudir a él y las personas son receptivas a ese mensaje. El segundo es una conducta de escape. Está en la iglesia, está en el velorio, está en la sala de cine y comienza a gritar. ¿Quiere salir? La mamá sale con él. Conducta de escape. Tercero es un tangible. Quiere algo. Por ejemplo, esto es una cinta de pegar, no le interesa. Esto es una manzana. Sí que le interesa. Entonces, él hace todo un drama para que alguien venga y le entregue lo que él quiere y con ello se acaba el problema. Es decir, termina la escena. Y por último, reconocimiento social. Quiere que lo reconozcan. Entonces, lo más importante, más que observar la conducta e intervenir en la conducta, es el análisis conductual. El análisis conductual es saber cuál es el antecedente. Vemos la conducta y cuál fue la consecuencia. Si nosotros vemos el antecedente, aprendemos a manejar la conducta. Y hay algo, es un componente muy importante que se llama anticipar. Evito el momento que propicia que aparezca la conducta. ¿Cómo intervendríamos en este caso tan particular? Primero, son estrategias. El niño no quiere que cambiar de sesión. Está en terapia de lenguaje y pasar a terapia ocupacional o viceversa. No quiere. Entonces, una de las estrategias que hemos utilizado es interrumpir la sesión y reiniciarla. Interrumpir y reiniciar. Interrumpir y reiniciar. Pero interrumpir amablemente y agradablemente. Vamos a cambiar de actividad. ¿Cierto? Se terminó. Para que en su mente no es tan flexible, aparezca la idea de que las cosas cambian. Un segundo, es teatral, terapia ocupacional está con el niño. Entra fonoaudiología. Minutos después, otro cambio, vuelve terapia ocupacional. Después, vuelve fonoaudiología. Estos momentos de cambio después se van ampliando en el tiempo. ¿Sí? Cada vez habrá más tiempo entre uno y otro. Siguiente es procurar, ¿sí? Para que el niño cuando termina la actividad se sienta contento, sea agradable para él. No se hace contención en estos casos, solo cuando hay un drama impresionante y el niño puede hacerse daño a sí mismo, golpear, dañar objetos, etc. Porque primero se procede con la persuasión. Si hacemos estos cambios en la conducta del niño, probablemente va incorporando la idea de que las cosas pueden cambiar. Esta ha sido la estrategia que nosotros generalmente hemos utilizado y siempre se ven los cambios. O sea, para terminar este concepto, partimos de que el niño tiene una estructura mental ya organizada y la está repitiendo siempre en cada sesión. Lo que haremos es cambiar esa estructura. Y gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Es una experiencia muy enriquecedora, especialmente porque
yo considero que usted ha mencionado algo fundamental y clave, y es entender que hay una estructura mental que nosotros debemos como terapeutas conocer, aprender a leerla y ayudarle. Me pareció muy bonito y muy especial esa recomendación que usted da, que es como ayudarlo a tener ensayos como diferentes escenas donde el niño pueda interiorizar y aprender que es importante vivir los cambios, porque seguramente en su esquema mental no ha interiorizado el que hay cambios. Entonces, pienso que es muy importante esa recomendación especialmente. Muchas gracias, Antonio. Vamos a seguir entonces con Bueno, otra con mucho situación. Seguimos entonces con otra situación. Lo enriquecedor y esto cada vez se pone más interesante para quienes estamos compartiendo esa experiencia de aprendizaje y entrándonos en el maravilloso mundo de la rehabilitación integral con personas con Prader-Willi, es que vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido por diferentes situaciones que podemos vivir durante estos procesos terapéuticos de atención. Ahora vamos, esta imagen me encanta porque es un caso real, no es la niña, pero es una niña de 10 años con síndrome de Prader-Willi que tiene un trastorno del sueño que se llama hipersomnia diurna. Es muy característico encontrarlo en personas con síndrome de Prader-Willi. Y tal cual como ustedes lo ven en esta bella foto, le sucede a la niña. En los tiempos de terapias se queda casi que narcoléptica, profundamente dormida. O sea, es como si no pudiera controlarlo, así esté en una actividad de mucho interés, de juego, de lúdicas, y eso es tremendo problema para los terapeutas y para quienes atendemos la niña, incluso para los docentes. Porque al intentarla evitar que se quede dormida, porque ya conocemos que esto le pasa, presenta enojo, irritabilidad, llanto y agresividad. Tiene déficit cognitivo y tiene una obesidad importante, usualmente también muy correlacionada con personas con Prader-Willi. Eso afecta la capacidad respiratoria, los niveles de atención y por ende el estado de alertamiento también se ve muy afectado. Entonces tenemos hoy como parte de este grupo de panelistas invitados, tenemos a Gabriela Vega. Gabriela, un gusto tenerte aquí hoy, en esta mañana. Desde tu experiencia holística, desde la expresión corporal, la integración sensorial y esto que es tan importante, la rehabilitación integral, ¿qué hacer para evitar que se duerma, que mantenga en estado de alerta, que tenga la disposición que necesitamos a nivel atencional, el interés y la motivación? ¿Qué buenas prácticas podemos compartir para esta situación? Adelante, Gabriela. Bueno, Carolina, muchas gracias y buen día para todos. Con un foco de terapia alternativa o complementaria y como bien lo dijiste, por medio de un abordaje holístico, yo voy a hacer una revisión de aspectos de la misma persona, ¿no? Voy a tomar algunos aspectos generales y otros específicos. Desde lo general, está bueno que nos hagamos muchas preguntas, ¿no? Entre más preguntas hagamos sobre más aspectos posibles, vamos a generar como un campo de caminos de trabajo. Lo primero que podemos revisar es el tema de la medicación, ver si de pronto un medicamento le puede estar potenciando esta situación como un efecto secundario, y también podemos ver si de pronto, para que se acompañe y sea un complemento al tratamiento, necesitamos implementar un medicamento. Es fundamental igual entender que la medicación, como dije antes, es un complemento que potencia el trabajo y acompaña un tratamiento. Y también es muy importante tener en cuenta cuando trabajamos con medicamentos que las familias tengan una postura activa, presente y reflexiva. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de constatar que ese proceso está siendo benéfico.
Otro punto general para tener en cuenta es la alimentación. ¿Cómo se está alimentando esa persona? Ver si tiene alguna deficiencia nutricional. Por tanto, vamos a necesitar una evaluación nutricional y trabajar en conjunto con un nutricionista. Podemos revisar si hay algunos alimentos que su organismo no está pudiendo procesar y, por tanto, evaluar si necesita una dieta especial. Podemos preguntarnos también y preguntar a la familia qué come antes de entrar a terapia y qué come la noche previa a la terapia. ¿Por qué? Porque la digestión y el sueño son actividades propias del sistema nervioso autónomo, están conectadas. Ya que estoy hablando de sueño, que también es una generalidad, podemos revisar cuáles están siendo sus hábitos de sueño y si necesitamos hacer cambios, fijarnos y preguntar a la familia que haga un análisis de qué estímulos se pueden estar presentando cotidianamente en el momento de descanso. Ruidos de alta frecuencia, de baja frecuencia, luminosidad, cualquier cosa que esté alterando el descanso, que pueda alterar el descanso y que no sea tan fácil de percibir a los ojos de todos. Otro punto que tiene que ver con el sueño es el momento y la forma en la que se despierta. Podemos proponer rituales de despertar que tengan más acompañamiento, tanto verbal, explicar lo que está sucediendo más claramente y repetitivamente, acompañar físicamente, por ejemplo, proponer que se hagan estimulaciones sensoriales por medio de masajes de presión profunda, hacer acompañamientos afectivos, cualquier cosa que contenga más esa situación, que la ordene, que dé información y que la niña entienda que ese momento terminó ahí y que a partir de ahora, en el día, una respuesta social adaptativa es no volver a dormirse. Bueno, para entrar en especificidades, me parece importante ir al momento específico de terapia y siempre que aparece una conducta disruptiva, es importante que repensemos y volvamos a repensar cuantas veces sea necesaria la estructura de esa terapia. ¿Por qué? Porque no, más que por qué, en ese repensar esa estructura es importante preguntarnos a nosotros mismos y cuestionarnos, por ejemplo, cómo estamos trabajando los objetivos, ¿no? ¿Qué tipo de objetivos estamos poniéndole a esa terapia? ¿Estos objetivos responden únicamente a logros de independencias mecánicas o realmente estamos trabajando un desarrollo de construir autonomía? Y en este caso, preferiblemente que esa autonomía esté vinculada a un desarrollo vocacional. Que cuando somos chicos, este desarrollo vocacional no tiene que estar definido, pero sí podemos observar intereses que sean como un norte. ¿Y por qué hablo de desarrollo vocacional acá? Porque es que la vocación nos da un sentido de pertenencia, ¿no? Le da sentido a nuestra existencia. Entonces, volviendo a esta idea de revisarnos, está bueno evaluar cuál es nuestra mirada y también cuál es la mirada del entorno, la mirada y la actitud frente a la discapacidad, porque por más de que trabajemos todos los días con discapacidad, la discapacidad nos interpela y ese atravesamiento que es personal muchas veces pone techos y esos techos roban sentido de vida. Entonces es importante que nos preguntemos cómo nos estamos posicionando frente a esta temática. Revisemos también si estas respuestas, ¿no? Si estas conductas son una respuesta a ese tipo de actitud del contexto y dilucidar un poco cuál es la motivación que está teniendo esa persona para vivir. Porque
esa, o sea, esa forma en la que se expresa su motivación y esa manera en la que todos acompañamos esa motivación, eh, va a hacer que estar despierta, estar presente, sea algo que capture tanto su atención que su sistema no se apague y se duerma. Bien, muy bien. Entonces, para cerrar, cierro. Sí, vamos cerrando. ¿Cómo trabajar motivación fomentando la creatividad? ¿Por qué? Porque la creatividad permite ordenar, decantar, permite expresar y construir sentido. La creatividad legitima discursos, sea cual sea ese discurso, y esto es muy importante con personas que tienen discapacidades cognitivas severas. ¿Cómo hacer que cómo generar un espacio de desarrollo vocacional como tratamiento para acompañar una conducta disruptiva? Voy a hablar de 4 puntos. El primero es encuadre, sistematización y orden de procedimientos, proponer desafíos que sean justos y a medida para que la respuesta sea adaptativa, resignificación y valoración del proceso. El proceso es importante y debe generar disfrute. Y por último, no obsesionarse con resultados, porque nos vamos a estar negando la posibilidad de estar presentes con nuestra atención y utilizar y elaborar terapéuticamente todo lo que surge en ese proceso creativo. Y terminé. Bueno, muy bien, Gabriela. Muy interesante porque es otra mirada relacionada más, como decía cuando te presentaba, desde un enfoque más holístico, más desde el análisis del entorno, también desde la persona, desde su condición y cómo interactúa con el entorno y cómo el entorno entonces tiene una incidencia importante en situaciones como esta que aparentemente podría ser fisiológico, pero tú nos estás mostrando una idea que va más allá de lo que podría ser netamente fisiológico y muy bonito porque tú decías, entre más escenarios veamos en este análisis de lo que le está pasando a la niña, más caminos y más respuestas podemos encontrar para fortalecer estas buenas prácticas que nos pueden ayudar a tener un muy buen manejo. Seguimos entonces y esto se pone cada vez más interesante. Vamos ahora a una situación que ahora por los cambios que nos ha traído la pandemia por COVID-19 a nivel mundial, esta bella imagen nos muestra que nos hemos tenido que venir reinventando y ajustando a unas nuevas propuestas de atención como la teleorientación, teleconsulta o telerehabilitación. Resulta que nuestros niños, niñas y adolescentes en general, pero vamos a hablar específicamente con síndrome de Prader-Willi, que se comunican predominantemente de manera no verbal y aunque tienen una comunicación funcional, pero un déficit cognitivo también que les puede afectar la comprensión y adaptarse a esto de la teleconsulta, telerehabilitación y teleorientación, suelen presentar dificultades de comportamiento. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir fatiga atencional, porque empiezan a estresarse, porque empiezan a sentir que no pueden comunicarse de una manera efectiva, pierden el interés y la motivación muy prontamente ante esta modalidad y también casi que diría yo que su cerebro y el cerebro de todos se ha tenido que ir ajustando a este cambio de metodología. Nos acompaña hoy dentro de nuestro grupo de panelistas invitados Adriana Álvarez, fonoaudióloga, magíster en neuropsicología. Adriana, encantada de tenerte esta mañana con nosotros como invitada. Quisiéramos saber de tu experiencia, qué hacer para mejorar esta comunicación funcional, qué tanto puede conducir, como lo decía hace un rato Antonio en su intervención, y que puede incidir de manera especial en una crisis conductual, porque no hay un buen manejo de la comunicación de emociones. ¿Qué hacer? Adelante, Adriana. Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, desde mi experiencia como fonoaudióloga me ha funcionado como ciertas estrategias. Primero, estar siempre al nivel del niño. Es decir, si estoy presencial en el consultorio, me agacho y lo miro a los ojos. Siempre estar al nivel para que él sienta que somos empáticos frente a lo que él está sintiendo o nos quiere expresar, ¿sí? Como segunda estrategia es en ese momento poderle dar opciones, porque si él no nos puede comunicar con su lenguaje oral y su lenguaje no verbal puede ser un poco inteligente. Hola, creo que se le cayó la comunicación a Adriana. Hola. Ya está ingresando otra vez. Ah, Como bueno, segunda vamos muy bien. estrategia, podemos darle opciones. Diana, disculpa, si quieres podemos retomar porque parece ser que se te cayó la comunicación. Sí, Hola, es que me está sacando. Hola, ya ¿me espérame. escuchas? Salomé, hola. Hola, Salomé. ¿Aló? Hola, Salomé. Dice Adriana que la está sacando de la sala. Sí, es el internet de ella, pero yo estoy pendiente cada vez como que se sale, cuando vuelve a entrar, Vale, yo la agrego de una. vale. Pero entonces, ¿logró quedar la primera parte que ella compartió? ¿O Si la... quieres, no, volvamos, quedó bien la primera parte, pero cuando se desconectó, ahí esto podemos parar y retomar. Ah, O ok. si quieren volver a iniciarlo, podemos hacer también. Vale, entonces, Adriana, retomemos desde No la retomo segunda. lo que tengo, sino que continúo. Ajá, exacto, vale. Ok, entonces dame 5 segundos y yo me salgo para hacer el corte ahí. ¿Listo? Para saber que iba el corte. Dale. Listo. Como segunda estrategia, podemos darle opciones de lo que nos quiere comunicar, de sus sentimientos o lo que él quiere solicitar. Pues estamos frente a niños o adolescentes que no tienen un lenguaje verbal y puede que este lenguaje gestual no sea inteligible para nosotros. Entonces podemos decirle, primero estar al nivel y después darle opciones. ¿Te sientes enojado? ¿Estás angustiado? ¿Quieres salir de este espacio? ¿O quieres el rompecabezas? ¿Quieres los cubos? Sí, darle como ciertas opciones para que ellos nos puedan comunicar sus deseos. También es hacer uso de las señas o los gestos que ellos tienen ya instaurados en sus contextos, por lo menos con familiares o en sus contextos escolares, de generar como esa comunicación, hacer uso de estos gestos. Si definitivamente no tienen gestos puntuales para hacer estas comunicaciones, pues es crearlo dentro del proceso terapéutico o no biológico. Y aquí lo que podemos estar trabajando también con estos chiquitos no verbales es implementar un sistema aumentativos de comunicación. Pues ellos tienen un lenguaje no verbal, puede ser de gestos, algunas señas, algunos movimientos. Bueno, con esta creación de gestos en común podemos estar dando pie o generación de sistemas aumentativos de comunicación. ¿Por qué aumentativos? Porque es que vamos a hacer uso de estos gestos, señalamientos, movimientos corporales para potencializarlos y por último, como estrategia podemos hacer
los tipos de cosas si estamos en la presencialidad. Entonces empezamos siempre con la contención verbal. Tranquilo, podemos manejarlo, yo te entiendo, sé que estás frustrado, sé que estás... Ya por último, si esto no nos está funcionando, porque pueden haber casos en que sean muy agresivos, hacemos uso de la contención física. Estar muy como pendientes y muy alertas a no hacerle daño al paciente ni hacernos daño nosotros. Esas son como las estrategias y las pautas que en mi consulta y en mi experiencia me han podido funcionar. Muchas gracias, Adriana. Creo que es muy valioso tener ese mar de posibilidades relacionadas con esas otras alternativas de comunicación que a veces quisiéramos poder potencializar mucho más, y quizás con estas pautas que estamos dando a nuestros participantes esta mañana empiezan a ocurrírsenos nuevas ideas, nuevos caminos de cómo abordar estas diferentes situaciones. Qué importante, y cada vez más interesante nos vamos adentrando a otras situaciones. Ahora vamos a conversar con María Eugenia, terapeuta ocupacional. Se trata de un joven de 24 años con déficit cognitivo moderado, con ausencia también de lenguaje oral, pero en este caso sí, muy pocos palabras claras. Asiste 3 veces por semana a terapia ocupacional, también es un caso real. Y ante los cambios de rutinas, de lugar de atención, de actividad o eventos estresantes, presenta crisis conductual. Sumado a que a nivel familiar, por fallecimiento reciente del padre, ha presentado cambios drásticos de comportamiento, ha aumentado la ansiedad, rasgado la auto y heteroagresividad, presenta llanto frecuente. María Eugenia, ¿qué hacer en estos casos para ayudarle a este joven a adaptarse a tantos cambios, especialmente a estos cambios que está viviendo la dinámica familiar, que se están viendo reflejados en el momento de la atención terapéutica? Adelante, María Eugenia. Gracias, doctora Carolina. Bueno, pues desde la área de terapia ocupacional, y en este caso pues se hizo un trabajo muy integral con las otras 2 áreas, que fue psicología y terapia de conducta. Primero que todo pues nos pusimos en un acuerdo con la familia, que fue trabajar las rutinas de las actividades básicas cotidianas, estructurarle a él una rutina, ya que para todos sabemos que el cerebro de las personas con síndrome de Prader-Willi exige una organización y una continuidad debido a una falla que ellos tienen a nivel de la flexibilidad mental. Esto es un atributo pues de las funciones ejecutivas que nos permite modificar, que nos permite cambiar, aceptar nuevas opciones cuando tenemos una dificultad. Entonces, si nosotros establecemos unas rutinas en ellos, vamos a tenerlos siempre en un ambiente predecible. O sea que es una de las herramientas que debemos utilizar con ellos para disminuir las conductas disruptivas. Entonces, ¿cómo trabajamos estas rutinas con este joven? Primero que todo, pues elaboramos un tablero visual muy parecido a esto, donde seleccionamos unos pictogramas, unas imágenes que él pudiera relacionar con cada una de las actividades. Se trabajó la actividad de higiene, de vestido, de alimentación, y 2 actividades de uso de tiempo libre. Entonces, por una semana se hizo la asociación de la imagen con la tarea para que él la pudiera relacionar, y después de que ya él tenía el concepto de la imagen, estructuramos la rutina diaria, que la organizaban desde que ellos se levantaban hasta que se acostaban.
No, pues la idea es que a ellos se les utilice la hora, pero en este caso, por su bajo desempeño cognitivo, solo se le decía, vamos a iniciar el día con ir al baño, por ejemplo, y cuando terminaba, pues la actividad se terminaba yendo a la cama. Entonces, después de organizar la rutina en este tablero visual, hicimos un análisis de cada una de estas tareas, o sea, la dividimos en pasitos pequeños para, digamos, poder llevar el aprendizaje, lo que llamamos un aprendizaje de aproximación gradual, que a medida que él iba adquiriendo un paso, le íbamos agregando otro. ¿Qué otro elemento tuvimos a la mano para poder trabajar esta rutina? Fue tener un listado de reforzadores para que cuando él cada vez que hacía un paso lo felicitábamos, lo abrazábamos, le hacíamos un ambiente pues muy lúdico, muy asertivo. En este caso nosotros siempre utilizamos los reforzadores sociales y emocionales. No podemos utilizar los primarios, que son los de alimentación, pues por la predisposición que ellos tienen de la hiperfagia. Entonces, los reforzadores son los emocionales y los sociales. Y el otro elemento muy importante para manejar esta rutina fue facilitarles un espacio estructurado, un espacio físico, que él supiera cada actividad dónde la iba a realizar, qué tipo de materiales él iba a utilizar. Se los organizamos en la secuencia que él lo iba a hacer. Por ejemplo, en la actividad de higiene les adecuamos una silla, le colocamos una repisa donde estaban sus elementos de higiene, el jabón, la esponja, su toalla. Le recomendamos utilizar jabón líquido porque pues el del barra era más difícil, y también por el tipo de piel, como él se lastimaba, pues su piel estaba muy delicada. Entonces una de las recomendaciones fue bajar, que su pH de jabón fuera bajo y que fuera líquido. También organizamos la habitación, el lugar donde él se iba a vestir. Entonces se le organizó la ropa en el orden que él se la colocaba. Las prendas de vestir se le adecuaron, se le quitaron sus botones, sus cierres, se les colocó velcro y ropa fácil de colocar. En el caso de los zapatos se les colocó una calcomanía donde él pudiera identificar cuál era la derecha, cuál era la izquierda. Se recomendó comprar zapatos que no tuvieran cordones, que fueran fáciles de colocar. Entonces, esto es, digamos, estructurarle un espacio que a él se sintiera cómodo y tranquilo al realizar esta actividad. O sea, el ambiente para él ya se le convertía en predecible. Cada vez que él iba a hacer una actividad sabía con qué se iba a encontrar, y de esta manera disminuíamos las conductas disruptivas. ¿Cómo trabajamos la actividad de ejercicio? Él estaba entrando ya en un síndrome por desuso, porque no estaba haciendo ningún tipo de actividad. Él estaba dependiente en todas sus actividades básicas cotidianas. Entonces, él tenía un reforzador muy potenciador, que era que le encantaba tener en sus manos semillas. Entonces, con este reforzador hicimos un acercamiento a la máquina a la caminadora, donde dividimos la actividad por pasos. Primero hicimos que él aprendiera a subir y a bajar. Cada vez que él hacía la actividad lo gratificábamos con una semilla. Luego de que él ya subía y bajaba, hicimos toda una actividad con la familia donde él podía colocar, se desplazaba de un lado al otro, y cada vez que lo lograba se le daba el reforzador. Y por último ya logramos en que la máquina se pudiera encender muy suave, y fuimos agregando 1 minuto, 3 minutos, 5, 10, 15, logrando que al final él pudiera hacer 1 hora de ejercicio. Con este ejercicio con este otro reforzador que teníamos de las semillitas, también pudimos organizar una rutina de actividad de mesa donde él pudiera decorar objetos con estas semillas, decorara botellas y hiciera cuadros. Entonces también hicimos un uso adecuado de ese tiempo con este tipo de reforzador que teníamos. Ya.
de tiempo. Muy bien, María Eugenia, muchas gracias. Muy interesante porque usted nos ha hablado de algo muy importante que es de estructurar y que es generar ambientes predecibles. Seguramente esto nos va a dar muy buenas ideas para poder organizar las sesiones y en diferentes contextos las rutinas y la estructura de una sesión. Finalmente, para ir terminando este conversatorio con nuestros panelistas invitados y luego pasar a las orientaciones prácticas y conclusiones finales, vamos a conversar con nuestro invitado, fisioterapeuta Carlos Medina, docente universitario, investigador, con una muy valiosa experiencia también en rehabilitación. Esta imagen ilustra mucho de lo que ahora estamos proponiendo en rehabilitación, que es haciendo uso de los medios tecnológicos. ¿Qué estrategias utilizar, Carlos, con un joven, con un adolescente de 15 años que tiene obesidad mórbida, 105 kilos, que es muy común encontrar en las personas con síndrome de Prader-Willi, sedentario, también con hipersomnia diurna, con comorbilidades osteomusculares, y ha empezado después de un año de terapia en casa por lo de la pandemia COVID-19 a manifestar desagrado, discute, reacciona con molestia, ansiedad, rascado compulsivo. Especialmente las personas con Prader-Willi tienden a ser resistentes a hacer terapia física por el esfuerzo físico que les demanda. ¿Qué hacer, Carlos? ¿Qué podemos recomendar? Adelante, Carlos. Carolina, gracias por la invitación. Como fisioterapeuta, primero creo que debemos romper esa hegemonía donde el fisioterapeuta tiene el control y la actividad es simplemente realizar ejercicios encaminados a aumentar el gasto cardíaco y pensarnos primero en cómo vamos a generar objetivos de tratamiento con específicamente estos chicos con síndrome de Prader-Willi. Si es definir primero unos objetivos que tengan una estrategia que yo he empleado y me ha funcionado muy bien es pensarlo de forma SMART, por sus siglas, que un objetivo sea específico, medible, alcanzable, que sea realista, sobre todo para la persona sobre la cual yo voy a trabajar y que tenga un tiempo, que yo pueda decir a tanto tiempo voy a lograr esto y si no, qué modificaciones voy a realizar. Si yo tengo claro ese objetivo, entonces empiezo también a desvincularme un poco de ese actuar tan segmentado donde yo pienso que el cuerpo es un componente biológico y ya lo veo como una unidad indivisible, donde ya sé que sobre este chico también tienen unos elementos afectivos, intelectuales, que se mueven dentro de un contexto que es propio para él y además tiene elementos relacionales que le dan sus propias vivencias corporales. Entonces ya aquí el movimiento se vuelve como objeto de estudio de nosotros como fisioterapeutas muy desde el movimiento corporal humano. Entonces vemos el movimiento como ese componente simbólico que nos expresa el comportamiento y que también nos va a dar ideas de cómo se está comportando el tono y cómo nos genera ese placer hacia moverse o ese displacer que seguramente está expresando este adolescente, que se suma también a sus modificaciones propias hormonales por la edad. También nos hace pensar en otra cosa que me ha funcionado muy bien y es en la contextualización. Es ver cuáles son las personas que están a su alrededor, cómo se desempeña dentro de ese medio psicosocial, con quién se relaciona mejor, si con sus hermanos, con sus padres, cuál es el vínculo que se está generando a través de la terapia con el terapeuta, cómo le está ofreciendo o cómo le está ofertando esa idea de la actividad física que va a realizar, y no solamente actividad física por salir y trotar y elevar la frecuencia cardíaca, sino por el disfrute del movimiento también. También generar una toma de conciencia, y eso para mí es relevante, es interactuar consciente con mi propio cuerpo. Entonces ya aquí no es que el chico sienta que es, y voy a utilizar palabras muy agresivas, pero así lo vemos muchas veces en la academia, donde el terapeuta es el que somete o mecaniza el movimiento, y aquí tenemos que desdibujar esta idea de sometimiento y mecanización, sino que aquí se debe promover por el contrario la autonomía, la espontaneidad, ya bien lo decía hace un momento Gabriela, promover la creatividad y ese libre descubrir a través de la experiencia. Entonces, si entendemos todo esto y tenemos este contexto muy claro, vamos a poder tener así una repetición del movimiento de forma diversificada. Entonces ya aquí el terapeuta guía el movimiento, no es solamente un rehabilitador que busca un objetivo muy puntual con respecto a condición física, sino que reenseña el movimiento y lo reaprende también a través de la observación, de la comparación, de la diversificación,
y entiende entonces el cuerpo que se mueve, dónde se mueve en ese espacio, qué tiempo necesita, cuáles son las cualidades sobre las cuales puede trabajar. Y entonces aquí la psicomotricidad desde sus contenidos nos invita a pensarnos también en trabajar a través del equilibrio, la coordinación visoespacial, la coordinación oculomotora, en el esquema corporal, y esto nos va a permitir construir en él unas relaciones de con quién se mueve y con qué se mueve. Y ese con qué se mueve, la imagen que tienes en estos momentos proyectada en pantalla es muy bonita, porque a veces utilizamos esos motivadores y me ha funcionado también, y hago aquí un pequeño paréntesis, en pensarnos en utilizar estrategias como la Kinect de la Xbox o la Wii Fit en la Nintendo Wii, que les sirve como estrategias de retroalimentación por medio de un avatar y los motiva a realizar estas actividades. Entonces nos saca un poco de contexto y es perderle también un poco de miedo al uso de la tecnología. Recuerden que nosotros como profesionales somos los que decidimos cuáles son las mejores estrategias. Desde aquí, entonces, es ir hilando más delgadito y finalmente decirles, pensarnos en cómo utilizo el cuerpo y el espacio, cómo utilizo el cuerpo y el tiempo, qué tan rápido se mueve, también estrategias como el uso de la tambora o la marimba. Tuve la experiencia de trabajar con chicos con síndrome de Prader-Willi a través de psicomotricidad con música del Pacífico, y los ritmos también nos generan una motivación bien interesante. Entonces es ir combinando tiempo, espacio, esas relaciones, ver con quién se mueve, y aquí es empezar a generar todo un abanico de posibilidades para cumplir estas actividades y que realmente haya una empatía hacia la actividad y que no se vuelva esa hora en la cual llega alguien y me obliga a moverme sin tener una razón. Así construimos entonces finalmente todos los sistemas sensoriales, pasamos a lo somatosensorial, lo organizamos a través de lo perceptivo y generalmente nos permite generar unas habilidades sociales, unas conductas adaptativas que son muy importantes, y se vuelve más bien una decisión y un disfrute del movimiento, que lo vamos a llamar terapia, pero que realmente lo que estamos construyendo con él es el movimiento y el disfrute de su propio cuerpo a través de la terapia física. Eso es, como desde mi experiencia, lo que me ha funcionado, me ha ido muy bien, tener muy en cuenta estos conceptos espaciales, temporales, relacionales, para poder ofrecerle a estos chicos todo un abanico. De aquí ya estrategias muchísimas, la cuerda, volver a la pelota, volver al palito, a los colores, a la información visual, al reconocimiento de su propio cuerpo en el espacio. Qué interesante, Carlos, esa mirada distinta del movimiento y en este mar de posibilidades. Rápidamente, entonces, vamos a hacer el cierre de este conversatorio retomando lo que ustedes hemos conversado durante este tiempo. Muy importante, entonces, estas 7 orientaciones prácticas, ambientes estructurados y organizados para brindar soporte y seguridad. Los aprendizajes visuales son fundamentales a través de pictogramas, uso de calendarios, ambientes gráficos para adquirir nuevos aprendizajes. El aprendizaje digital, como lo acaba de mencionar el fisioterapeuta Carlos Medina, que nos acompaña en este momento, los usos de los dispositivos son motivador y reforzador potente a nivel primario. El aprendizaje paso a paso, el denominado APP, con pocas palabras, frases cortas, palabras exactas. Los motivadores potentes de los que hemos hablado para estimular la respuesta esperada y evitar la crisis conductual, gustos, intereses, juegos, lúdicas, y evitar el uso de la comida como un reforzador potente. Y para ir finalizando, anticipar, estructurar la sesión, definir lo que yo le llamo las pautas W, el qué, el por qué, el cuándo, el dónde y la duración, para prevenir la crisis y tener una mejor aceptación de parte de las personas. Prevención, acción y contención, análisis de conducta para saber qué hacer, leer señales corporales, pensar qué es lo que le está sucediendo y actuar. Finalmente, decirles entonces que debemos estar preparados para evitar la crisis. Cada situación requiere un manejo específico, cada persona requiere un manejo diferencial y empático. No siempre se logra controlar la crisis. También debemos gestionar nuestras propias emociones. Si nada nos da resultado, brindar contención y volver a empezar cada vez que sea necesario.
En algunos casos es importante el apoyo de otros profesionales del equipo terapéutico, incluso de los familiares, por eso estamos en este conversatorio con una mirada interdisciplinaria, y asumir conductas de protección, de minimización del riesgo y minimización del daño. Muchas gracias a todos por participar, los dejo con esta bella imagen, gracias a quienes nos han apoyado. Continúen disfrutando de este simposio y que tengan un muy buen resto de día. Gracias a nuestros panelistas e invitados por participar.